Shalom, hermanos, bendiciones. Estoy muy agradecido porque Yahweh me permite un día más estar aquí, compartirles lo que me ha enseñado en estos últimos meses. He aprendido demasiado de su amor, de su misericordia. Y hoy traigo una palabra de reflexión para todo el pueblo, porque prácticamente es lo que yo he venido pasando, es lo que he venido aprendiendo de él, que me ha hecho reflexionar. Sin más preámbulos, así como estamos de pie, como ya es una costumbre en este lugar, vamos a dar a leer la palabra del Señor. Vamos a Deuteronomio 29:1. Dicen amén cuando lo tengan. Y dice la palabra: estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el país de Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos en el monte Horeb. Me preguntaba, la alianza del Señor, el pacto que ya había hecho con su pueblo Israel, ya lo había hecho en el monte Horeb, pero ahora regresa y dice, mientras vas caminando, el Señor sigue haciendo pactos contigo. Y antes de que entres tú al lugar, a la tierra prometida, te quiere dar un pacto y te quiere dar una advertencia, porque esta es para todos nosotros. Cada uno como hijo del pueblo de Israel entra dentro del pacto de Yahweh. Y si estamos dentro de ese pacto, todas las cosas que hacemos deben estar dentro del reino, porque somos hijos del reino de Dios. Entonces, esa es una de las promesas que se nos ha dado. Nosotros tenemos que entender y comprender que si nosotros salimos de un reinado, nos alejamos de esa cobertura que tenemos. Si Dios nos dejó un perímetro, hagan de cuenta, en esa época cuando estaban las murallas de Jericó, nadie podía salir, no podían entrar. Había un gobernador dentro de Jericó. Entonces es importante nosotros entender que si salían ellos, iba a pasar algo. Iban a alejarse de esa cobertura. Nosotros vamos a ver cómo una familia completa se alejó de esa cobertura y perdió lo que Dios ya le había dado. Nosotros creemos que Dios no nos ha dado nada, o muchos creemos que todavía Dios no me ha dado nada, porque estoy en escasez, porque estoy en hambre. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender y que vamos a empezar a entender. Vamos a ir al libro de Ruth. Ruth 1, del 1 al 7. Para cada familia nosotros tenemos un sumo sacerdote. Dios ha establecido jerarquías a cada uno de nosotros. Y es bien importante nosotros entender las jerarquías, tanto del padre como la madre y los hijos. Al padre se le dio una jerarquía de sacerdote del hogar, de rey de ese hogar. Y como reyes debemos entender que cada decisión de nosotros es importante que entendamos que esa decisión podemos llevar a la ruina a la familia o la podemos llevar a la prosperidad y a la bendición. Entonces, si nosotros nos hacemos a un lado y no comprendemos que la decisión más importante es de la cabeza junto con la mujer no la pusieron de ayuda nada más para que le diga al esposo, sí mi amor, lo que tú digas. Y vamos a comprender que dentro de esta familia había una mujer que vivía así. De hecho, su nombre significa placentera.
o complaciente, yo le puse, la mujer complaciente, Noemí. Pero vamos a la escritura, porque todo lo que le estoy diciendo decía el predicador de la semana pasada, se lo compruebo con la Biblia. Dice, en aquel tiempo en Israel gobernaban los jueces. Hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él se fueron también su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quilión. Todos ellos eran nefreteos, esto es decir, de Belén llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Malón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá acompañada de sus nueras y salió del lugar donde vivían. Aquí es algo bien tremendo. Podemos ver primeramente una enseñanza de los antepasados de Elimelech. Él recibió bendición desde que nació, porque su nombre significa el Señor es mi rey, Elimelech. Pero si después vemos, Noemí también tuvo una bendición al nacer. Su nombre era Noemí, que dice dulce, placentera. Pero ellos le pusieron a sus hijos, yo no entiendo por qué. Uno le pusieron Malón, que significa enfermedad, y así como dice el nombre, era Malón. También al otro hijo le pusieron Quilión, así se pronuncia en hebreo, Quilión, y significa dolor, desfallecimiento, fatiga y depresión. Pueden sentarse. Perdón. Entonces, esto es algo que yo no comprendo. Porque como padres no bendecimos a nuestros hijos cuando nacen, sino los maldecimos desde su nacimiento. Y peor aún, los maldecimos más cuando tomamos malas decisiones. Cierto, llegó una época de escasez en Judá. Ellos vivían en Belén de Judá. Y Belén significa casa de pan. Entonces, si yo vivo en casa de pan, no me va a hacer falta el pan. Me podrán hacer falta muchas cosas. Si estoy dentro del reino, si estoy dentro del camino del Señor, no me puede estar haciendo falta tantas cosas. Pero eso es algo que ellos no comprendieron. Me imagino yo porque eran de la tribu de Efraín, que estaban ya dedicados a irse y salirse del propósito de Dios. Porque aquí dice que eran efreteos, y eso significa que eran de la tribu de Efraín. Y se fueron y se mezclaron, todavía algo más tremendo. Se mezclaron con Moab. Algún tiempo, Yahweh le dijo a Moshe que le ordenara al pueblo que no hiciera paz con Moab, con los moabitas, porque los habían tratado mal, ni agua les había dado. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron y se metieron, no nada más a hacer las paces, porque no creo que fueran a vivir a esa tierra, a hacer guerra. Iban una sola familia, no iban a meterse a hacer guerra, sino se fueron a meter y a hacer las paces con Moab. Y no solamente a hacer las paces, sino que permitió Elimelech que sus hijos se casaran con 2 moabitas. O sea, todavía más tremendo eso, porque no era grato delante de los ojos de Yahweh. Y sin embargo, nosotros en la vida actual seguimos haciendo cosas parecidas. ¿Quién de los padres aquí presentes, su hijo se enamora de un mundano y lo permite? Y lo permite. Se va a convertir. Puede que sea, porque Ruth se convirtió. Pero, o
Oreb, la otra esposa, se regresó a sus dioses, así dice, y se regresó a sus dioses. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no les demos la instrucción correcta, cuando sigamos estando entre el mundo y entre la iglesia, entre los caminos de Yahweh? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque así estaban ellos, según conocían de Yahweh, pero estaban metidos dentro de los paganos, dentro del mundo de los moabitas. Ellos adoraban otros dioses, tenían otros cultos, y los cuales ellos participaban, porque aquí dice que no habían dejado sus dioses. Aquí lo dice en la misma palabra, cuando dice, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ahí dice que no habían dejado, las nueras no habían dejado sus dioses. Entonces quiere decir que los esposos permitían que ellas adoraran otros dioses, cosa que a Yahweh aborrece eso. Ahora nosotros, como padres, como esposas en el hogar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el padre está tomando una mala decisión, la esposa no puede ser partícipe de esa mala decisión. Y es un claro ejemplo que nos dejaron en el libro de los Hechos con Ananías y Zafira. Ananías había prometido una cosa para la iglesia, y el cual la esposa estuvo de acuerdo. Pero después vieron que recibieron dinero. ¿Qué hicieron? Agarró a Ananías y dijo, no, pues no voy a dar todo, vamos a quedarnos con una parte. Y el esposo, en lugar de decirle, no, no lo hagas, estuvo conforme. Peor aún, a lo mejor el esposo hubiera dicho, si tú lo haces, ese es tu problema, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero la esposa llegó y le preguntaron, ¿a cómo dieron esa heredad? Y ella dijo, a lo que ya te dijo mi esposo, y por eso perecieron. Y no es cosa de que, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, pero Ananías y Zafira es del Nuevo Testamento, y también sucedió. Entonces, sí puede morir una familia completa. Aquí no comenta si tenían hijos o no tenían hijos, pero esposo y esposa murieron. ¿Por qué? Porque no cumplieron el pacto, no siguieron los trazos que habían marcado Yahweh. Y eso es muy importante. Si tú haces un pacto, si Yahweh hace un pacto contigo, tienes que aprender que tanto hay bendición como hay maldición. No podemos dejarlo al ahí se va y creer que nuestras decisiones, de todos modos, Yahweh las va a tomar para bien. Y que yo puedo ser contado como justo, porque lo vamos a ver más adelante. Dentro de ese mismo pacto que hizo en la tierra de Moab, eso es algo que me impactó mucho. O sea, estamos hablando de los moabitas, pero el pacto que hizo, el segundo pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, lo hizo en la tierra de Moab. Entonces es algo que de repente pues, me puede quebrar la cabeza, yo creo que a varios de nosotros, porque ¿por qué en Moab? Si no quiere nada saber con Moab, pero él lo hace. Ahora lo entiendo que fue porque muchos de nosotros seguimos estando en tierra de Moab, no hemos entrado a la tierra prometida, y quiere hacerte entrar. Pero si te sales, también te puede dar una oportunidad, como se lo dio a Noemí y a Ruth, de entrar a la tierra prometida. Pero creo que me estoy adelantando ya mucho en la prédica. Dice, cuando cada rosh o cada cabeza toma esa mala decisión, se está llevando entre las patas, como se dice, a su familia. Y yo creo que eso es algo que nosotros, como cabeza, los que estamos aquí, y me gustaría que hubieran estado más, porque los que estamos aquí, yo creo que no es tan necesario, porque comprendemos que es estar en casa del Señor, que es estar dentro del reino del Señor, que estar dentro de los propósitos de Yahweh, los que estamos aquí. Pero mis hermanos, que son kadochos, ellos todavía no entienden cuál es el propósito de Yahweh en su vida. Ustedes son kadosh, pero mis hermanos son kadochos, porque son de cada 8 días, vienen, cada 8 días se presentan, cada 8 días sirven, pero ustedes no, ustedes son kadosh. O sea, ya saben la diferencia entre ser kadosh y kadochos. Entonces ya saben, porque siempre le decían de cada 8 días, no, son kadochos, cada 8 días. Esos son los hermanos. Entonces, si esos hermanos estuvieran aquí,
no tendría necesidad de uno estar predicando esas cosas porque saben cuál es el propósito de los reinos. Porque los que están aquí, yo estoy seguro que se esfuerzan por leer la Biblia en sus casas, por hablar de la palabra, por educar a sus hijos, porque aquí están las exaltadoras y sus padres que las traen. Están los de la alabanza, están los familiares de la alabanza. Entonces, es una familia que es un núcleo que se fortalece cuando estamos dentro del propósito, pero cuando salimos del propósito, el mismo núcleo no se va a una parte y no se queda a otra, a menos que sea una familia disfuncional, que se parte. Pero si una familia está unida, la jerarquía del varón va a arrastrar a los demás, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. Entonces, es importante nosotros entender como qué jerarquía es la que Dios ha establecido, porque no todos venimos a servir a lo mismo. Hay quien es pastor, hay quienes son servidores, pero cada uno está dentro de una región. Como estaba dividido el pueblo, en Israel había una zona para los de Judá, otra zona para los de Efraín, otra zona para los de Zabulón, otra para los de Rubén. Igual, aquí cada quien tiene un servicio y una región en la que va a servir. Si tu región está en escasez, está en hambre, lo único que te queda es saber esperar. Es lo único que nos queda, aprender a esperar en Yahweh. Pero si tú sales y te sales de esa protección que Yahweh te ha dado, aunque tú creas que no tienes nada, porque ellos se fueron porque había hambre. Pero vamos a ver adelante qué es lo que dice Noemí, qué es lo que dice ella y declara con su boca. Ella no dice que no tenía, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, Elimelech tomó la decisión de irse a vivir a Moab. ¿Por qué? Porque le dio miedo pasar la situación él solo. Le dio miedo no esperar en Yahweh. No comprendió los propósitos de Yahweh en su vida. Y muchas veces lo que nosotros no comprendemos. Y tenemos que estar seguros y ciertos que Yahweh tiene un propósito por cada uno de nosotros. Pero si no nos dejamos enseñar cuál es ese propósito, si no le pedimos guianza, nos vamos a salir. Porque vamos a pensar, aquí es muy difícil. Me comentaba un hermano, yo no podría pasar eso. Yo por eso no quiero un servicio, porque no puedo soportar esas pruebas. Y yo le dije, y entonces, ¿qué es lo que esperas en Dios? Yo he aprendido que cuando llega una prueba, y una prueba fuerte, es porque el Señor te va a bendecir de gran manera. Y eso es cierto. O sea, para cada prueba, el apóstol nos enseñaba y decía que Dios no te pide algo sin que tu bendición ya esté lista, ya esté preparada, ya vaya a llegar a ti. Ella la tiene desde antes de que Él te pida que entres a la prueba. El problema es que si no pasamos la prueba, no te la va a dar. No la vas a recibir. Entonces, si nosotros no comprendemos esa parte que se nos viene enseñando cada 8 días, entonces no vamos a pasar. Hay muchos y hay bastantes, diré yo, dentro de los cristianos, no estoy hablando de aquí de la iglesia, que no quieren soportar y pasar esa prueba. Es necesario que entendamos y que logremos hacer entender a los hermanos que si estás en escasez, si tienes hambre, estoy seguro que para comer tienes, que no te falta un solo día para comer, y que no tienes trabajo, pero tienes para comer, y tienes techo, y tienes ropa. Y decía Pablo, y con eso es suficiente. Mientras tengas que comer y que vestir, con eso me doy por satisfecho, tengo de más, decía Pablo. Entonces, yo he aprendido a estar así con el Señor. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlos, pero tengo varios meses con ese problema. Y he estado orando al Señor, haciendo guerra y todo, pero sé que es algo por el que tengo que pasar, porque ya está decretado algo en mí. Y si no paso esa prueba, entonces lo demás no va a venir, esa bendición no va a venir. Y no quiere decir, porque si estuviera
en una escasez total, no tendría ni dónde vivir, no tendría ni qué comer y estuviera en la calle. Y no es así. Tengo todos los días que comer, gracias a Dios, y como bien, no me falta. Tengo leche, tengo pañales para mis hijas, gloria a Dios por eso. Y de verdad que a Él será toda la gloria y la honra, porque solamente la fuerza que Él me da es lo que me hace superar esto. Porque yo solo, de verdad que yo ya hubiera aventado el servicio, ya hubiera dejado de venir a la iglesia, yo hubiera hecho muchas cosas, me hubiera regresado a Moab, porque aquí hay hambre. Pero no es así. No me regreso a Moab porque yo sé que en el reino, en la casa del Padre, hay abundancia de pan. Gloria al Padre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros comprender? O sea, no puede uno llegar y pararse y pasa el hambre. ¿Cómo les puedo decir, pasa hambre si yo no paso hambre? ¿Cómo les puedo decir, sí se puede pasar? ¿Cómo el pastor puede decir que ha pasado por escasez, que ha pasado por sufrimiento, si él no lo pasó? ¿Cómo puede decir uno, sí se puede pasar, si uno no lo vive? Ahora entiendo por qué todas esas pruebas, por qué todos esos sufrimientos. Dice que tenemos que sufrir lo que sufrió el Señor. Y ahora entiendo lo que el Señor sufría. Ahora comprendo una parte, no todo en magnitud, pero voy paso a paso conforme a lo que voy aprendiendo y conforme a mi fe. Es como Él me va poniendo esas pruebas para que yo las pueda superar. Porque yo, si Él supiera que no pudiera soportar esto, no me hubiera puesto. Pero ¿cuántos de nosotros queremos un servicio más grande, pero no estamos dispuestos a pasar esa prueba? No le decimos, Señor, aquí estoy, y pase lo que pase, no me voy a hacer a un lado. Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Y lo negó. Y al final de cuentas, regresó. Pues así, igual que nosotros, Señor, yo no te voy a dejar, y de repente flaqueamos, y se nos doblan las piernas, pero Señor, aquí estoy. Aquí estoy y no dejo tu servicio y no dejo lo que tú me das, y es más, quiero más. No me conformo con lo que tú me estás dando, yo quiero más. Yo quiero tener una iglesia y quiero ser un discípulo mayor del apóstol, y quiero que esta palabra no nada más se quede aquí en Tijuana, se lleve a otros lados, y quiero que se levanten más guerreros. Pero pues solamente eso es hablando y exhortando a los hermanos. Solamente que alguien se levante y diga, yo pude, yo sí puedo. Y no digo que yo ya he pasado la prueba, porque todavía estoy en ella, pero le pido al Señor que me dé la fortaleza para que pueda pasar esa prueba. Y a todos mis hermanos que están igual, pasando sus pruebas, que el Señor los fortalezca en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pues, vamos a seguir leyendo. Dice aquí, y murió Elimelech, y se acabó la cabeza de esa familia, y el desorden empezó, porque se casaron los hijos con moabitas. ¿Qué esperamos nosotros de esa solución, de esa resolución que ellos tomaron? Vemos que realmente ellos pensaban quedarse a vivir ahí, porque se casaron con ellos. Pero entonces, ¿dónde están los principios y la moral del padre? ¿Dónde está el tratado y la enseñanza de la madre? ¿Dónde está el pacto que ellos conocían? Porque este pacto que les leí en Deuteronomio, ellos se lo sabían a la perfección, hasta cantado, porque las madres se los cantan a los hijos desde el vientre, y se saben toda la Torá, los 5 libros, al derecho y al revés. Y nosotros no. Nosotros no les enseñamos esa guianza, ese pacto, que es imposible romper un pacto con Dios. Y si tú haces un pacto, renuévalo cada 8 días, cada vez que te pares a la iglesia, Señor, un pacto nuevo, porque si fallé en el antiguo, quiero hacer un pacto contigo. No quiero salirme de los caminos, quiero seguir, que ese pacto vaya creciendo y que tú me vayas viendo en mi caminar y me vayas llevando de victoria en victoria. Porque solamente así podemos llegar a ser un buen y un verdadero siervo de Dios. Yo veo aquí hermanos esforzados día y noche. ¿Por qué digo eso? Porque el servicio de un pastor, el servicio
de un hermano encargado de una obra es de 24 horas, no es de 3 horas y 3 veces a la semana, sino es 24 horas. Yo veo un hermano entregado que se va a trabajar a la 1 de la mañana y regresa y viene al servicio y viene a la oración y llega a las 11 de la noche y duerme 2 horas. Y digo, Señor, ¿qué fortaleza le das? Yo quiero esa fortaleza que ese hombre tiene. Yo quiero esa sabiduría que ese hombre tú le estás dando. Porque se ve que es un entregado a ti. Se ve que tú lo has escogido y que tú lo estás fortaleciendo. Cosa que a nosotros nos falta. Más fortaleza. Pero no fortaleza física, sino espiritual. Esa fortaleza que no puedes llegar y agarrar. No puedes meterte al gimnasio y agarrarla. Sino simplemente la única forma es metiéndote en oración con el Señor. Por eso estamos aquí, clamando al Señor, pidiendo en un día de oración que nos fortalezca, que nos dé la sabiduría y que sus 7 espíritus posen sobre cada uno de nosotros. Porque solamente así nosotros creceremos en el servicio, creceremos espiritualmente para llegar a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra, salió Noemí, camino hacia Belén. Buscando, desconsolada llegó. Vamos a leer el verso 20 y dice, pero ella le respondía, dice verso 19, así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron a Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora traigo las vacías, porque así lo ha querido el Señor. Eso es algo tremendo. Cuando tú te sales, el nombre que Dios te ha puesto, te lo quitas tú solo. Pierdes tu identidad. Antes eras cristiano, ya no eres cristiano. Ahora muchos afuera les dicen cristinos. ¿Cómo? ¿Cristinos? Ellos son. Pierden la identidad, no saben si son de aquí, si son de allá, porque todo lo han perdido. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que ella dijo, salí con las manos llenas y regresé con las manos vacías. Y entonces, ¿por qué se fue si tenía las manos llenas y había hambre y tenía las manos llenas? Y ahora regresó con las manos vacías. Entonces, hermanos, yo quiero que este día todos y cada uno de los que están aquí exhorten a los hermanos que se quieren ir, a los hermanos que están entre que sí soy o no soy cristiano. No vaya a ser que regresen con las manos vacías a este lugar. Esta es la reflexión que yo traigo para ustedes. Le doy gloria a Yahweh por todo lo que ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, por todos los que están aquí, por todos los que se esfuerzan día con día. Gloria y honra sea Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, hermanos. Aleluya. Algo que está interesante aquí, cuando hablábamos de que cuando Yahweh nos llama a un sacrificio, nos llama a pagar un precio, Él ya tiene preparada la bendición. Si vamos al último capítulo, los últimos versículos, cuando Booz se casa con Ruth y dice que engendran un hijo, y ahí en el capítulo 4 empezaron las mujeres y las que conocían y las familias acerca de ese fruto
Y lo interesante es cuando dice, y las mujeres, dice verso 17 del 4, y las mujeres vecinas le dieron un nombre. Fueron las vecinas las que le pusieron nombre al hijo de Ruth y Booz. Y dice que lo llamaron Obed. Y este fue padre de Isaí. E Isaí fue padre de David. Pero aquí el sacrificio que hizo Ruth para seguir a su suegra, y Yahweh le recompensa con un hijo llamado Obed. Obed significa siervo. Las mujeres decían, este será siervo de Yahweh. Y de ahí se vino la descendencia. Y si leemos el libro de Ruth, es el último libro del libro de los jueces. Y luego de ahí viene el tiempo de los reyes. Se termina el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Ahí es donde sale Samuel y salen todos sale el rey Saúl y luego el rey David. Y entonces interesante el libro de Ruth, cómo empieza y cómo acaba. Damos gloria a Yahweh por esta reflexión y esta palabra. Póngase de pie, amados, por favor, y vamos a continuar con nuestro servicio de oración y vamos a tomar en cuenta esta reflexión. Yo creo que lo que más destacó, lo que más resonó, lo que yo estaba tratando de recibir y de entender en esta reflexión, es a la familia, al hogar.